A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos a un nuevo trimestre del estudio de la Palabra de Dios. Y ahora nos encontramos ante una nueva expectativa, y es aprendiendo a conocer a Dios en el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro que introduce la historia de este mundo. También la historia de la creación de las cosas que están en el mundo, pero principalmente la historia de la creación del hombre. Para algunas personas es difícil aceptar el libro de Génesis. Sin embargo, aceptar el libro de Génesis implica algo más que leer una historia. Implica aceptar que nosotros somos parte de la iniciativa de Dios y no de la iniciativa de algo que ocurrió en algún momento sin ninguna inteligencia. También cuando nosotros aceptamos el libro de Génesis, aceptamos que Dios es soberano, no solamente sobre el universo, sino también Dios es soberano sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra vida depende de Dios. Y de igual manera, eso significa que somos responsables ante Dios. Algunos prefieren no creer al relato de la creación para evadir nuestra responsabilidad con Dios, para tratar de hacer aparecer como que nosotros somos el producto de algo que no es inteligente, de algo que fue hecho al azar, de algo de lo cual no somos nosotros responsables. Sin embargo, cuando aceptamos el relato de la creación y cuando aceptamos a Dios en el libro de Génesis, nosotros reconocemos que Dios es un Dios de orden. Reconocemos que Dios es un Dios de planeación. Reconocemos que Dios es un Dios que trabaja con sus manos y reconocemos que Dios es un Dios que busca la felicidad, que busca el bienestar, que busca la paz de sus criaturas y también la belleza, la hermosura y la perfección de las cosas creadas. Por eso, cuando comenzamos a leer las Sagradas Escrituras y llegamos al libro de Génesis, nos encontramos que lo primero que aparece en este capítulo 1, en el versículo 1, son dos cosas: Dios y la creación. En el principio creó Dios y encontramos la creación, los cielos y la tierra. Ahora, cuando hablamos de en el principio, indudablemente el libro de Génesis no está hablando del principio de todo el universo. El libro de Génesis está hablando acerca del principio de la creación de este mundo. Y cuando nosotros vemos la creación de este mundo, no debemos de verla como la creación del universo o como si las cosas estuviesen ocurriendo aquí en la tierra vistas desde el universo, sino que el Génesis presenta el relato de la creación como algo que es visto desde el planeta Tierra, como si Dios mismo se trata de poner en el planeta Tierra para presentar cómo se ve la creación de este mundo desde nuestro pequeño mundo. Por lo tanto, tratar de entender este relato de la creación desde una perspectiva más allá del mundo, en algún punto del universo, no está de acuerdo con el contexto de la forma en que se presenta el relato de la creación. Por lo tanto, debemos de entender este relato de la creación como que Dios narra este relato desde una perspectiva humana,
de alguien que está en este mundo y que está viendo cómo las cosas se ven desde este mundo en el momento de la creación. Y cuando llegamos a los primeros versículos, encontramos allí a la persona de Dios. Y podemos decir que aunque el versículo 1 nos habla acerca de que Dios, y alguien podría pensar que ese término Dios, en hebreo Elohim, se refiere a una persona. Realmente es un plural, lo cual significa que puede estarse refiriendo a más de una persona. Y esto se puede ver en el versículo 2, donde aparece ahora una nueva persona, el Espíritu de Dios, conocido a través de la Escritura como el Espíritu Santo. En la creación del relato del libro de Génesis, nosotros encontramos que Dios tiene una actividad creativa. Pero esta actividad creativa tiene que verse desde 4 diferentes perspectivas. Por eso se utilizan 4 diferentes verbos en el relato de la creación. Y encontramos que el primer verbo que aparece en el libro de Génesis está en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde encontramos el verbo bará. ¿Qué significa este verbo bará en hebreo? Bueno, bará significa crear. Un verbo que puede significar crear algo de la nada, porque cuando Dios creó este mundo, inclusive cuando Dios creó los demás mundos y el universo, Dios lo creó de la nada. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 que el universo o los mundos fueron creados únicamente por la palabra de su boca. Que el universo o los mundos fueron creados de lo que no se veía. En otras palabras, de lo que no se ve, de lo inmaterial, Dios puede traer a la luz, a lo material. Pero este verbo bará también se puede referir al poder creador de Dios a través de los mismos medios que Él ha creado. Por ejemplo, encontramos que en este relato del libro de Génesis, la creación de las cosas del mundo, de los animales y del hombre mismo, provienen de los recursos que Dios previamente ha creado. Las plantas encontramos en el capítulo 1, en el versículo 11, que Dios dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que dé fruto. Y también encontramos en el versículo 20 que Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios utiliza 2 medios para crear las cosas de este mundo. Uno de ellos es la tierra misma y el otro medio son las aguas. Y alguien podría creer que, bueno, entonces la tierra tiene el poder de crear y que las aguas también tienen el poder de crear. Pero no es el poder que está en la tierra misma o en las aguas lo que produce la vida, sino que es el poder de Dios. Y esto lo podemos encontrar aquí mismo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 20 y 21. Porque el versículo 20 dice: produzcan las aguas seres vivientes. Las aguas son el medio que Dios utiliza para que produzcan seres vivientes. En este caso, los peces y las aves provienen de las aguas. Pero en el versículo 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser que se mueve sobre las aguas. Por lo tanto, tenemos que entender que aunque Dios le dice a las aguas que produzcan seres vivientes, tanto para las aguas como para los cielos, el versículo 21 aclara: creó Dios. Y otra vez utiliza el mismo verbo del versículo 1, que es el verbo bará, lo cual significa que es el poder de Dios, el creador, usando como medio uno de los recursos que Él ya ha creado
previamente. Y esta historia se repite no solamente en la creación, es una lección que Dios desea enseñar para todas las generaciones que vivimos en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahora que así como la tierra produjo hierba en el principio, y así como las aguas produjeron también peces y aves en el principio, ahora Dios utiliza estos mismos recursos para crear, para traer a la vida. Y vemos que en el caso de la tierra sigue produciendo plantas, la tierra sigue produciendo hierba. Sin embargo, no es la tierra misma, sino es el poder de Dios obrando a través de la tierra. Por lo tanto, debemos reconocer que no es la tierra la que produce las plantas, sino es el poder de Dios usando como medio a la tierra. De igual manera, podemos hablar acerca de la reproducción. Los animales se reproducen. Las hembras producen criaturas, producen nuevos seres. También las mujeres en sus vientres producen nuevos bebés. Pero no es el poder mismo que hay en el hombre, sino como ya vimos en el versículo 21, es el poder creador de Dios. Es Dios el que está creando a través de los medios que Él ha provisto en el mundo para la reproducción tanto de las plantas, de los animales y también de los hombres. Por lo tanto, este es el uso del verbo bará en el libro de Génesis, que significa crear. El segundo verbo que encontramos aquí en la creación está en el versículo 3, donde Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Aquí encontramos otro verbo hebreo, que es el verbo hayá. Y hayá significa ser, estar o aparecer. Cuando hablamos de la luz, que Dios dijo sea, allí no dice que Dios la creó, sino sea o aparezca, lo cual significa que la luz ya existía. ¿Por qué? Porque Dios es luz y porque antes de que la tierra fuese creada ya existía el universo, ya existían las estrellas, lo cual significa que la luz solamente apareció. ¿Por qué aparece? Bueno, porque de acuerdo a lo que encontramos en el versículo 2, la tierra estaba rodeada de oscuridad. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí el abismo se refiere a las aguas que cubrían la tierra, a los mares que cubrían la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que Dios dijo sea la luz, no significa que Dios está creando la luz, sino que en medio de la oscuridad que rodeaba la tierra, la luz apareció. Dios permitió que la luz alumbrara en esa nube que cubría la tierra de oscuridad. Y esto lo hizo con el propósito de poder dividir el espacio en este mundo. De tal manera que esa luz alumbraba en una dirección, y en esa dirección en que alumbraba se podía ver que era de día, y en la otra dirección donde la luz no alumbraba se podía ver que era de noche. Por lo tanto, Dios solamente llama a la parte alumbrada día y a la parte no alumbrada o a la oscuridad Dios la llama noche. Lo cual significa que desde la perspectiva de este mundo, como viendo la creación desde este mundo, Dios permite que la luz aparezca. Y al aparecer la luz, entonces se forma el día y la noche. Por lo tanto, el verbo hayá no significa que no existiera la luz, simplemente que la luz apareció en medio de la oscuridad que estaba rodeando a este mundo. El tercer verbo que nosotros encontramos en el relato de la creación está en el versículo 16, donde dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Aquí aparece otro verbo que es asá. Y este verbo generalmente se utiliza de algo que ya existe, que ya está creado y que ahora se le da una nueva función o se le da una nueva forma. Por ejemplo,
como cuando una persona va al bosque y corta un árbol y entonces hace de ese árbol una figura o hace de ese árbol un mueble. Por lo tanto, el verbo asá no significa que el sol y la luna fueron creadas en ese momento, sino que el término hizo se refiere a una nueva función. ¿Por qué? Porque de igual manera que Dios hace que aparezca la luz, que se deje ver la luz en este mundo, Dios permite que también se dejen ver la luna, el sol, la luna y las estrellas. Por eso dice en el versículo 14, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Aquí se vuelve a utilizar el mismo verbo hayá que se utilizó en Génesis 1:3, lo cual significa que cuando Dios dice haya, no está diciendo que la está creando, sino más bien que se dejen ver o que aparezcan. Lo cual significa que aunque Dios ya había permitido que la luz traspasase la oscuridad que cubría la tierra, todavía el sol, la luna y las estrellas no eran visibles, sino que se hicieron visibles hasta el cuarto día, lo cual significaba que en ese día Dios hizo que aparecieran, por eso utiliza el verbo hayá, pero también Dios utiliza el verbo asá, lo cual significa que ahora el sol, la luna y las estrellas tienen una nueva función con relación a la tierra. ¿Y cuál es esa función que tienen ahora sobre la tierra? Bueno, dice el versículo 14, Dios las hizo para separar el día y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Así que Dios las hace aparecer, lo cual significa que el verbo hayá significa que no se veían, pero ahora pueden verse desde la tierra, son visibles. Y el verbo asá significa que Dios le asigna una función específica. Y en este caso es poder separar el día y la noche, poder dividir los días de la semana, poder también dar las estaciones y de igual manera poder dar los años. Así que Dios asigna una nueva función en la creación ahora a el sol, la luna y las estrellas. Y el último verbo que encontramos en la creación lo encontramos en el capítulo 2, versículo 7. Y este se utiliza solamente para la creación del hombre. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos que el verbo formó viene del hebreo yatzar. El verbo hebreo yatzar significa dar forma a algo con las manos, lo cual significa que el hombre fue creado con las propias manos de Dios. Este verbo se utiliza en hebreo cuando se quiere hablar acerca de un artesano que le está dando forma a una vasija con sus manos, le está dando forma al barro. Así que de igual manera que un artesano le da forma al barro para formar una vasija, Dios le da forma al hombre para poder formarlo con sus propias manos. Esto nos muestra que el hombre es una creación especial de Dios y por lo tanto nosotros podemos ver que el hombre, siendo una forma especial de la creación de Dios, Dios utiliza dos términos que tienen que ver con la creación del hombre. Les encontramos en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Aquí encontramos que en esta expresión Dios dice que crea al hombre a su imagen. El verbo tselem, en hebreo encontramos aquí, se refiere cuando se habla de una imagen a una réplica. Nosotros podemos decir que somos una réplica de Dios. Y cuando se refiere al concepto de imagen, generalmente se refiere a algo físico. Así que físicamente nosotros nos parecemos a Dios.
nuestro cuerpo se parece al cuerpo de Dios. Y en ese sentido, la imagen que nosotros tenemos es, podemos decir, una réplica de la imagen de Dios. Aunque no, Dios no es de carne y huesos como nosotros. Sin embargo, la imagen que llevamos nosotros es la misma imagen de Dios. En el versículo 26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y también agrega, conforme a nuestra semejanza. Aquí encontramos otro verbo que es el verbo demut. Y aquí encontramos que demut significa semejanza, lo cual significa que nosotros no somos iguales a Dios. Somos semejantes, nos parecemos a Dios. Nos parecemos tanto en lo físico, nos parecemos tanto en lo emocional. Nuestra personalidad también es semejante a la personalidad de Dios, porque somos personas que pensamos, que sentimos, que razonamos. Y también espiritualmente Dios nos hizo semejantes a Él, lo cual significa que Dios deseaba que nuestra mente estuviese siempre concentrada en lo bueno, en lo justo, en lo que son los atributos de Dios, los atributos divinos. Por lo tanto, aquí encontramos que estos 4 verbos expresan una actividad distinta de Dios. Bará, creación del poder de Dios, puede ser de algo que no existe o Dios utiliza algún medio ya existente para crear vida. El verbo hayá, que significa que aparezcan las cosas, que se dejen ver, aunque ya existían. El verbo asá, que significa dar un nuevo trabajo o darle una nueva función o darle una nueva forma a algo, como en el caso de la función que Dios asigna al sol, la luna y las estrellas. Y el verbo yatzar, que significa que Dios creó con sus propias manos. Pero la corona de la creación, aunque es el hombre, aunque el hombre es la corona en el sentido de que nada se asemeja a Dios como el hombre, nada lleva la imagen de Dios en la creación de este mundo más que el hombre, también encontramos que Dios culmina la creación con una creación no material, sino con una creación espiritual. Y es la creación del día de reposo, la creación del Shabbat. La creación que encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice, fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Aquí encontramos que, aunque cuando vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, donde se habla de la creación, dice que Dios terminó en 6 días la creación del cielo, la tierra, el mar y las cosas, lo cual significa que la creación de los primeros 6 días fue de cosas materiales. Pero en el capítulo 2 de Génesis encontramos que Dios acabó en el 7º día. Y decimos, ¿qué fue lo que Dios hizo en el 7º día? Bueno, el Shabbat, que significa el reposo. Pero no se refiere exactamente al reposo físico, porque Dios no estaba cansado de la creación. Se refiere más que nada a la contemplación, a la reflexión, a la satisfacción de haber hecho no algo bueno como dice cada día de la semana, sino algo sumamente bueno. Y en este caso encontramos que el sábado nos invita a los seres humanos, no solo a pensar solamente en el descanso físico de nuestro cuerpo por el trabajo que hemos hecho en la semana, sino más bien a la reflexión. Nos invita más bien a la gratitud, nos invita al reconocimiento de Dios como el único Dios verdadero, como el único Dios ante quien somos responsables. Y nos invita sobre todo a poder acercarnos a esa imagen y a esa semejanza que Dios originalmente dio al hombre. Y aunque podemos ver que hoy día esa imagen y esa semejanza que recibimos de Dios se ha degenerado, se ha corrompido a causa del pecado, todavía los seres humanos podemos reflejar esa imagen y esa semejanza de Dios
en nuestras vidas. Por lo tanto, al reflexionar en el relato de la creación, no solamente reflexionamos en Dios, sino reflexionamos en nosotros mismos, el propósito por el cual fuimos nosotros creados. Dios desea que seamos nosotros un reflejo de su carácter. Dios nos creó para vivir eternamente. Dios nos creó para que podamos ser felices. Y Dios nos creó para que podamos reflejar su imagen y su semejanza por la eternidad. Que este propósito de Dios se pueda cumplir en mi vida, en tu vida, desde ahora y la eternidad. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.